Ok, en este video vamos a ver algunos atributos, métodos y funciones básicas que vamos a ver en Pandas. Y primero vamos a aprender cuáles son los conceptos más básicos de atributos, métodos y funciones, y luego vamos a escribir el código para poder observar qué atributos, métodos y funciones tiene Pandas. Entonces ahora vamos a ver qué es un atributo. Un atributo es un valor asociado a un objeto y está referenciado por nombre usando el punto, el símbolo del punto. Entonces, para obtener acceso a un atributo, simplemente escribimos el nombre del data frame y luego escribimos punto y luego escribimos el nombre del atributo. Por ejemplo, digamos si queremos obtener el atributo de las columnas, entonces escribiríamos df, que es el data frame, luego punto y luego el nombre del atributo de las columnas, que es columns, que en inglés significa columnas. Entonces, esto es cómo se obtiene el atributo. Luego de esto, vamos a ver qué es una función. Entonces, una función es un grupo de sentencias relacionadas que hacen una tarea específica. En Python ya hemos visto varias funciones que vienen por defecto. Por ejemplo, la función máximo, que es max, la función mínimo, que es min, y la función de, digamos, el tamaño de una lista, que es length. Entonces, estas son funciones muy comunes que tiene Python y que podemos aplicarlas también en Pandas. Y finalmente tenemos a los métodos. Un método es una función que es definida dentro del cuerpo de una clase. En este curso no hemos visto mucho acerca de clases, pues no es el tema que, digamos, vamos a ver usualmente cuando trabajemos con pandas, pero solamente para que tengas una idea, cuando los creadores de pandas, digamos, crean pandas o arman pandas, tienen que crear diferentes clases. Entonces, estas clases tienen diferentes funciones. Dentro de estas clases hay varias funciones. Y las funciones, en vez de ser llamadas funciones, se les denomina métodos. Entonces, solamente para que sepas, una función está dentro de una clase y tiene como nombre métodos. Y ahora, para que simplifiquemos, una regla muy básica es que cada vez que queramos acceder a un método de pandas o un método de un data frame, vamos a usar el punto, pero a diferencia del atributo, en este caso vamos a usar también los paréntesis. Entonces, digamos que queremos obtener las primeras 5 filas de un data frame, en este caso usaríamos el método head, que ya vimos anteriormente. Y para usar el método head tendríamos que usar primero el nombre del data frame, que en este caso es df, luego punto, luego head y luego los paréntesis. Y de este modo usaríamos el método head y obtendríamos las primeras 5 filas de este data frame. Ok, eso es todo con la teoría. Ahora vamos a ver algunos ejemplos usando código en Jupyter Notebook. Aquí estoy en Jupyter Notebook y aquí ya tengo el código escrito del video pasado, que consistía básicamente en leer el data frame, o leer, mejor dicho, el archivo CSV y colocarlo en un data frame. Entonces, como hicimos anteriormente, importamos pandas, luego leemos el data frame usando pd.read-csv. Esto le asignamos una variable que es df-exams y luego simplemente mostramos el data frame, escribiendo el nombre y ejecutando este código. Entonces, esto tenemos hasta ahora. Ahora vamos a revisar algunos atributos de este data frame. Entonces acá voy a copiar el nombre del data frame y ahora voy a bajar. Y el primer atributo que vamos a ver es el atributo shape. Entonces, para esto escribimos el nombre del data frame, luego punto y luego shape. Y de esta forma obtenemos acceso al atributo shape. Entonces, el atributo shape lo que nos va a arrojar es el número de filas y el número de columnas que tiene el data frame. En este caso son 1000 filas y 8 columnas. Y esto nos va a dar como que una idea de cuál es la forma de este data frame. Luego de esto vamos a ver otro atributo. Y en este caso vamos a ver al atributo index. Y para obtener acceso vamos a escribir a el nombre del data frame y luego punto y luego el nombre de este atributo. Entonces sería index. Apretamos correr y luego vamos a ver que este index tiene la forma de un rango. En Python los rangos
tienen dos argumentos esenciales que vienen a ser el start y el stop. El primero es en el número en el cual comienza y el otro en el número en el cual acaba. Entonces estos datos son ciertos, pues como vemos acá, inicia con el número 0 y acaba con el 999, tal y como lo dice acá, start 0 y stop 1000. Y vemos que también aumenta los índices de 1 en 1, entonces 0, 1, 1 a 2, 2 a 3 y así sucesivamente. Entonces acá vemos que el step es 1 y esto representa cómo incrementa. Y vemos que toda esta data es verdadera, digamos que es cierta. Luego de esto vamos a ver otro atributo y en este caso va a ser el atributo de las columnas. Entonces escribimos el nombre del data frame y luego escribimos .columns. Luego corremos esto y vemos que acá tenemos todos los nombres de todas las columnas, desde el género hasta el score de writing. Entonces acá son las 8 columnas, género y el score de writing, y está todo correcto. Este atributo nos es útil a veces para cambiar el nombre de las columnas, que lo vamos a ver luego. Ok, ahora el siguiente y último atributo es el atributo que nos permite ver el tipo de dato que tiene cada columna, y este atributo se llama dTypes. Para ello escribimos el nombre del data frame y luego dTypes. Corremos y en este caso vemos el nombre de las columnas y vemos un dato adicional que viene a ser el tipo de data. Entonces vemos que las primeras 6 columnas tienen un tipo de data object, mientras que las últimas 3 tienen un tipo de data integer. Entonces estas 6 columnas que tienen object vienen a ser algo así como una cadena de texto. Pues si es que revisamos acá arriba, vemos que estas 6 columnas, desde gender, que viene a ser género, hasta esta columna de acá, son puras, digamos, palabras o puro texto. Entonces estas son cadenas de textos, digamos que estos objetos son cadenas de textos. Acá van a aparecer con el nombre de objects por defecto, pero sabemos que son cadenas de texto. Mientras que las últimas 3 tienen el valor de integer o números enteros o números, pues acá estas 3 columnas tienen data numérica. Y así es como obtenemos el tipo de data de cada columna. Ok, ahora para continuar vamos a ver algunos métodos que son muy usados en Pandas. El primer método es el método head, que ya hablábamos bastante de este. Entonces para obtener a este método vamos a escribir el nombre del data frame, luego punto y luego head. Luego abrimos paréntesis y acá vamos a correr esto. Entonces, como pueden recordar, el método head nos devuelve las 5 primeras filas. Entonces acá tenemos las filas 0, 1, 2, 3, 4 y acá obtenemos las 5 primeras filas usando el método head. Y similarmente al método head existe al método tail, que también viene a ser un método, pero ahora lo que vamos a ver es cómo obtener información del data frame usando el método info. Entonces escribimos el nombre del data frame, luego info, paréntesis y ahora corremos. Y acá vemos alguna información básica de este data frame. Acá vemos el tipo de data y además tenemos también cuáles son los valores o la cantidad de valores que no son nulos. Entonces acá vemos que todas estas columnas tienen 1000 valores no nulos. Es decir, no hay ningún valor nulo en estas columnas. Entonces este método info nos sirve para revisar rápidamente si es que existe alguna data nula en nuestro data frame. Ok, ahora para continuar vamos a ver un método que nos sirve para obtener algunos valores estadísticos del data frame. Entonces este método se llama describe y simplemente escribimos el nombre del data frame, .describe, paréntesis, corremos y acá obtenemos algunos valores estadísticos del data frame. Acá, como podemos ver, tenemos la cantidad de elementos. Por ejemplo, cada columna tiene 1000 filas. Luego tenemos acá mean, que significa el promedio. Entonces el promedio de los exámenes de matemática es 66. Luego tenemos el STD, que viene a ser la desviación estándar. Luego tenemos el valor mínimo, el 25%, que representan a los percentiles,
que saben un poco de esto, hay 3 o 4 percentiles. El de 25% es el Q1, el 50% es el Q2, el 75% es el Q3. Entonces estos son los percentiles que existen en estadística. Y por último tenemos el valor máximo, que viene a ser 100 en cada examen. Y esos son los valores estadísticos que podemos obtener rápidamente usando el método describe. Y ahora vamos a ver algunas funciones que podemos usar en pandas. Estas funciones vienen por defecto en Python, pero podemos aplicarlos también en pandas. La primera función que vamos a ver es la función len, que nos arroja el tamaño de una lista. En este caso nos va a arrojar el tamaño de un data frame. Entonces escribimos len y dentro el nombre del data frame. En este caso nos va a botar el número de filas. Entonces acá sería filas, no columnas. Y esta sería la primera función. Entonces la segunda función va a ser la función max. Y esta nos va a dar la cantidad máxima de el data frame en este caso. Entonces escribimos df-exams y el máximo vendría a ser este valor, que no tendría ningún sentido, pues aquí estamos comparando aparentemente nombres de columnas. Entonces para obtener, digamos, un valor con sentido, vamos a comparar valores numéricos. Entonces vamos a usar el atributo index usando .index, y luego para obtener el valor máximo de los index vamos a usar esta función max. Entonces corremos y acá obtenemos que el valor máximo de los index es 999. Y es correcto, pues este es el valor más grande del data frame, como vemos acá arriba, 999. Entonces ahora bajamos y ahora vamos a obtener el valor mínimo del data frame, o mejor dicho del index. Entonces acá escribimos lo mismo, simplemente copié y pegué. Y acá en vez de colocar max, vamos a colocar min. Entonces min, y acá obtenemos el mínimo index, que vendría a ser 0. Ok, y ahora aquí podemos saber el tipo de dato del data frame. Bueno, el tipo de dato del data frame viene a ser un data frame, pero podemos verificar el tipo de dato de este objeto usando la función type. Entonces escribimos type, luego paréntesis, y acá escribimos solamente el nombre de este data frame. Luego corremos esto y acá podemos verificar que el tipo de data es data frame. Entonces todo está correcto. Y por último vamos a ver una función muy usada también en data frames, que es la función round. Entonces escribe así y sirve para redondear los valores del data frame. Entonces cuando tenemos valores numéricos con decimales, podemos redondear los valores numéricos usando la función round. Simplemente escribimos el nombre del data frame, acá lo copio y lo pego acá. Y como segundo argumento escribimos la cantidad de decimales que queremos. Entonces acá voy a escribir 2 decimales, acá corro y acá vemos que no tiene ningún efecto, pues acá tenemos números enteros. Y digamos, si colocamos 2 decimales, como que no va a haber efecto, pues no tenemos ningún decimal. Entonces esto va a tener más efecto si es que su data frame tiene valores decimales y les va a ayudar a redondear estos valores. Ok, eso viene a ser todo por este video. En este video aprendimos los atributos, métodos y funciones más básicas que hay en pandas.